Bienvenidos a Frutos de Fe. Es un gusto poder saludarles en este momento a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Definitivamente sabemos que este es un recurso digital que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos crecer, para que podamos conocer más de su palabra, pero especial y fundamentalmente para que nosotros podamos compartir ese evangelio de la salvación, esas buenas nuevas que nos hablan de Jesucristo, de su obra salvífica, de su obra reconciliadora entre los hombres y el Dios justo, santo, trino y soberano. Definitivamente damos gracias a Dios por este recurso, porque en este momento nosotros podemos hoy predicar precisamente ese evangelio, podemos compartir y hablar de Jesucristo, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y es en este momento en el cual yo quiero compartirles sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de los pactos, sobre algo fundamental en la relación entre el hombre y Dios, que son los pactos. Y precisamente es algo que viene como resultado de una reconciliación. En una cápsula anterior escuchamos con nuestro hermano Alfonso Calderón que él nos hablaba acerca de la reconciliación, esa importancia, esa fundamentalidad y esa trascendencia de poder hacer una pausa en nuestro camino, poder detenernos y poder clamar al Señor Dios Todopoderoso por perdón, poder clamar a Jesucristo que interceda por nosotros para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y sin duda alguna, esto trae como consecuencia y trae como resultado un pacto. Pero ese pacto no se genera en el momento en el que nosotros creemos, sino que es un pacto que Dios ya ha establecido con los hombres desde hace muchas generaciones, pero que se hace efectivo, se cumple y se ve en nosotros en el momento en el que clamamos al Señor Jesucristo que interceda y que sea nuestro Salvador. Y pues bueno, ¿qué entendemos por pacto? ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? Un pacto también podríamos considerarlo como una alianza. Y en términos, tal y como lo dice el diccionario bíblico Holman, el término hebreo es berit, y es el que se le designa a los acuerdos, tratados y arreglos entre dos personas o dos reyes o dos naciones con el fin de beneficiarse mutuamente o con propósitos defensivos u ofensivos. Y efectivamente, esto requiere un beneficio mutuo. Esto requiere que las partes den y reciban, porque esa es la naturaleza de un pacto. Nosotros también podemos entender que es un acuerdo contractual vinculante. Cuando decimos vinculante quiere decir que así como se está obligado a dar, se está también obligado a recibir por la parte contraria a nosotros en el pacto. Y definitivamente un pacto es algo que lleva suma importancia. Ahora bien, un pacto en términos bíblicos es algo de suma relevancia. ¿Por qué? Porque es esencial para el entendimiento del Antiguo Testamento. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que esa palabra aparece más de 300 veces. Y es con un propósito muy fundamental, que es el de demostrar la gracia de Dios sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque es una hermosa manifestación de su gracia que consiste precisamente en el hecho de que el Dios Altísimo, Todopoderoso, soberano y misericordioso, perfecto, tuviera a bien condescenderse para entrar en una relación pactual con los insignificantes seres humanos, que además, dicho sea de paso, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, el pueblo pecaba y pecaba y pecaba y de continuo desobedecían a Dios. Sin embargo, Dios decidía por su voluntad, por su gracia y misericordia, renovar su pacto con ese pueblo cierto número de veces, cierta cantidad de veces, y eso era con el propósito de ser glorificado, pero además con el propósito de demostrar su amor y su misericordia a su pueblo. Evidentemente, un pacto realizado entre humanos va a tener como consecuencia el que haya un beneficio para ambos, y por ende la raíz principal y más grande de ese pacto es un beneficio. Es que los hombres buscan así recibir un beneficio a través de ese pacto. Yo no hago pactos nada más porque decido hacerlos, porque se me ocurrió y se me atravesó alguien y quise hacer un pacto con él. No, lo hago porque busco un beneficio. Y bueno, habiendo una vez entendido que un pacto es eso, es una relación que otorga beneficios, pero que también requiere condicionantes que deben de ser cumplidas, vamos a ver en la gracia soberana de nuestro Dios cómo son los pactos que Dios ha hecho, y vamos a ver en especial uno que nos lleva al pacto fundamental y más grande de toda la vida, de toda la creación, de toda la historia, que es el pacto de la promesa de un Salvador.
Pero ese pacto va más allá, porque no solo es la promesa de un Salvador que va a venir a redimir a todo el pueblo y a todos nosotros de nuestro pecado, sino que ese pacto, ese cumplimiento de ese pacto después va a traer como consecuencia también la salvación de todos. Se cumple porque viene un Salvador, pero se cumple también porque ese Salvador triunfa y ese Salvador nos liberta a todos de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, te acompaño a que abras tu Biblia, a que busques en la palabra de Dios el libro de Miqueas, en el capítulo 7, los versos 18, 19 y 20. Si tú no tienes una Biblia a la mano, te invito a que en tu buscador en Google puedas acceder a una página que se llama YouVersion, donde está la Biblia de manera gratuita, o a Bible Gateway, donde también puedes acceder a la Biblia gratuita. O si tienes algún problema para poder acceder, con gusto puedes escribirnos, puedes comentarlo y nosotros te vamos a asistir para enseñarte, para ayudarte a que tú puedas acceder a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, verso 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Este es un pacto fundamental, porque el título de este pacto en 2 versículos antes es compasión de Jehová por Israel. Jehová está mostrando su compasión por su amado pueblo de Israel, y él deja muy claro que va a volver a tener misericordia de nosotros, su pueblo, porque va a sepultar, escúchalo bien, nuestras iniquidades y las va a echar en lo profundo del mar. ¿Pero qué va a echar en lo profundo del mar? Todos nuestros pecados, todo aquello que nosotros cometemos día tras día para transgredir a nuestro Dios, pero que además es eso con lo que nosotros nacemos, esa naturaleza en pecado, porque como dice su palabra, nosotros hemos sido concebidos en pecado. Eso precisamente es lo que Dios va a sepultar, va a echar en lo profundo del mar, y va a cumplir la verdad a Jacob y a Abraham, va a cumplir misericordia que juró a nuestros padres desde tiempos antiguos, aquellos padres de la fe, aquellos padres cronológicamente hablando en los inicios del pueblo, aquellos a quienes Dios acudió para hacer un pacto con ellos. Y definitivamente este pacto que vemos aquí lo podemos ver en una obra magnífica y fundamental, que es la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y ese pacto lo podemos ver desde Génesis 3:15, en donde el Señor le dice a Eva: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí, de una manera entendible, podemos saber y comprender que desde ahí el Señor está prometiendo un Salvador, está haciendo un pacto con la humanidad de que Él va a proveer un Salvador que ha de limpiar precisamente nuestro pecado, que ha de echar nuestra iniquidad al fondo del mar. Y ese pacto lo podemos ver en el Señor Jesucristo, lo podemos ver en que Él cumplió ese pacto de proveer un Salvador para su pueblo. Pero además, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de otro pacto posterior a partir de su obra salvífica. ¿Y cuál es su obra salvífica? Su obra salvífica es haber nacido de una virgen sin pecado, sin mancha, haber vivido sin un solo pecado por el cual haber sido condenado, y especialmente morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros, por sus hijos, por aquellos quienes hemos creído en Él, por aquellos que el Señor ya le había entregado al Señor Jesús para ser salvados. Esa obra salvífica es el pacto cumplido por parte de Dios de proveer también la salvación a través de su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día, y esa resurrección cumple el pacto de que nosotros, en tanto creamos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. En tanto nosotros entreguemos nuestro pecado y nuestro espíritu a Él para que Él pueda interceder por nosotros en el tribunal de la justicia perfecta de Dios, ese pacto se cumple, y ese pacto entonces se vuelve unilateral, porque nosotros no vamos a entregar nada a Dios que Dios necesite o que Dios vea como una necesidad, sino que nosotros estaremos por ende entregando a Dios
todo lo que somos a cambio de recibir todo lo que necesitamos. ¿Y qué es eso que necesitamos? La salvación y la redención de Cristo Jesús. Por eso te invito hoy, hermano, a que medites en esta palabra, a que medites en la necesidad de una reconciliación con Jesucristo, pero a que también te des cuenta que hay un pacto y que ese pacto se cumplió y que ese pacto se sigue cumpliendo y se cumplirá en tanto tú acudas al Señor Jesucristo como tu Salvador, en tanto tú te arrodilles y supliques perdón por tus pecados para que tú puedas ser entonces reconciliado con el Padre. Dios te bendiga y deseo de todo corazón que esta palabra sea vivificadora y que renueve tu conciencia y renueve tu mente para que puedas creer en Jesucristo como tu único Salvador. Hasta la próxima.